Gloria al Santo de Israel. Juan capítulo 16, versículos 7 al 15, aleluya. Y estaremos predicando bajo el tema anhelando al Espíritu Santo, aleluya. Juan 16, 7 al 15, aleluya. Te adoramos, Jesús. Dios es bueno, alaba al Señor. Deja que toda carga con la cual a lo mejor llegaste en esta mañana, aleluya, se vaya en el nombre de Jesucristo. Descansa en la paz del Señor. Descansa, aleluya, en el toque majestuoso de su Santo Espíritu, aleluya. Descansa en Él en esta mañana del Señor, aleluya. Gloria al Santo de Israel. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, que estremezca los cielos. Amén, aleluya. Amén. Leemos así Juan capítulo 16, versículo 7 al 15, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Porque yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Palabra del Señor. Se puede sentar, amado. Hemos orado al Señor. Aleluya. Una de las cosas, y ahorita mencionaban algo en la escuela bíblica, pero una de las cosas, amado, que nos distingue a nosotros, los pentecostales, y es que debe ser sinónimo de Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que solo los pentecostales tengan el Espíritu Santo. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que algo que nos distingue históricamente hablando, amado, es el derramamiento y las manifestaciones del Espíritu Santo. Históricamente, amado, cuando el Evangelio, aleluya, o no el Evangelio, porque ya habían otras iglesias que habían llegado a Puerto Rico, pero cuando Pentecostés, lo que llamamos Pentecostés, llega a Puerto Rico en el año 16, por Juan L. Lugo, amado, hay un trasfondo que había habido otros que habían predicado siendo pentecostales, pero fue Juan L. Lugo, ¿verdad? El que llega por una visión, aleluya, a la ciudad de Ponce y comienza allí, aleluya, a predicar el Evangelio, habiendo recibido el impacto y habiéndose convertido, aleluya, también. Y empezó a experimentar al igual, aleluya, que experimentó Puerto Rico en aquel entonces. Y fíjese, esto no estaba planificado, pero este es el mes de la concienciación, aleluya, histórica pentecostal, ¿verdad? Y una de las cosas, amado, que distinguía a ese grupo que comenzó, amado, es que cuando empezaban a orar por los enfermos se sanaban. Es que de momento, mientras se reunían en adoración, empezaban a hablar en otras lenguas, aleluya. Y la historia dice, amado, que otros movimientos que estaban aquí en Puerto Rico comenzaron, ¿verdad? Movimientos evangélicos, aleluya, comenzaron a experimentar también ese mover y esa manifestación del Espíritu Santo. Pero no estaban acostumbrados a ello, buscaban a los pentecostales que le ayudaran a ver qué era lo que estaba pasando, amado. Porque es que mi Dios no es un Dios exclusivo de los pentecostales MI o de los asambleas, no. El plan de Él siempre fue llegar a toda la humanidad, aleluya.
Pero entonces allí comenzó la historia donde, amado, empezaron a predicar el evangelio, yo diría en este tiempo, el evangelio de los pobres, aleluya. Porque empezaron a llegar a las montañas, empezaron a llegar a los lugares lejos, aleluya. Por eso usted ve que nuestra iglesia, tienen iglesia en cuanto Cubujón hay en Puerto Rico, aleluya. Por más lejos que sea el barrio, allí hay una MI. Y empezaron a llegar porque el evangelio se convirtió, aleluya, en aquel ente que sufragaba las necesidades que otras cosas no podían llenar, aleluya. Entonces aquellos que estaban enfermos, que tal vez a veces no podían ni ir a los médicos, comenzaban a experimentar Israel la sanidad divina de parte del Señor, aleluya. Aquellos que andaban a lo mejor sin nada en la alacena, empezaron a experimentar la provisión divina de parte del Señor. De muchas maneras, Dios tocando a gente, pero también Dios moviendo a la iglesia, mirando la necesidad que tenía alrededor, y llegaban entonces a las vidas, aleluya. Pero lo que tienen en común todas estas cosas, mi amado, es que todas fueron dirigidas por el Santo Espíritu de Dios. Y a mí me encanta hablar del Espíritu Santo, aleluya. No porque sea el más que sepa, pero lo poco, voy a decir, lo poco que he experimentado me es suficiente para entender que sin ese Espíritu Santo nosotros somos nada. Amado, la palabra, porque no te estoy hablando de cuentos, no te estoy hablando de historias solamente, te estoy hablando que la palabra nos enseña que ese Espíritu Santo, que esos hombres y mujeres comenzaron a experimentar en esos años y en otras partes de Puerto Rico, otros avivamientos. Amado, nosotros somos derivados, si usted no ha escuchado, aleluya, del avivamiento de la calle Azusa, aleluya, o lea un poquito de historia del Pentecostés, amado, en Estados Unidos. Donde, aleluya, allí empezaron gente, dijeron, espérate, la palabra, porque todo empieza por la palabra, amado. Aún en Israel los grandes avivamientos comenzaron porque reyes reconocieron que habían dejado la palabra y volviendo a la palabra, amado, experimentaron grandes, aleluya, acontecimientos espirituales, grandes avivamientos. Y esos hombres se juntaron y decían, espérate, aquí la palabra dice que este espíritu es para nosotros, que habrá señales que nos acompañarán, y empezaron a orar y empezaron a reunirse, amados, y empezaron a experimentar la gloria de Dios. Porque yo te puedo contar cualquier cosa y tú decirle, esos son cuentos, aleluya, pero aunque sea por curiosidad, inténtalo. Porque la curiosidad, aleluya, dicen por ahí que mató el gato, pero cuando hay curiosidad en lo espiritual del Señor, créeme que lo que hay es renovación, que lo que hay es vida nueva. Y esos hombres y mujeres comenzaron allí a orar, amado, y empezaban a recibir nuevas lenguas, aleluya, como las que recibió Pedro. Y empezaban a hablar de las maravillas del Señor. Escuchaba yo este miércoles pasado que estuve en la concentración de los Heraldos, que el pastor Gerardo Vázquez, parte de nuestro ejecutivo regional, contaba de su padre, aleluya. Su padre era un borrachón, el borrachón del pueblo, que lo encontraban en las cunetas, aleluya, botando espuma por la boca de tan borracho. Pero el día, aleluya, que el Señor lo rescató, comenzó a ser totalmente diferente. Un hombre que no sabía, él decía, él no sabía ni firmar su nombre completo. Cuando fue a sacar el pasaporte, yo lo estuve practicando para que él supiera escribir su segundo apellido. Pero este hombre, aleluya, contaba a él, un hombre de trabajador de la caña de sus tiempos y de recoger tomates. Dice que un día él lo ve porque él lo presenció, hablándole a una pareja de parte del Señor. Y hablándole, pero él se quedaba así atónito. Y esa pareja era una pareja americana, eso fue en los Estados Unidos. Y cuando, aleluya, el acontecimiento termina, él va a donde aleluya, ellos van a donde su padre y dice, tu padre nos ha hablado todo lo que hemos estado pasando. Tu padre nos ha hablado todo lo que Dios va a hacer con nosotros, aleluya. Y ellos anonadados por eso, pero ¿sabes por qué él estaba anonadado? Porque su padre no sabía ni una pizca de inglés, aleluya. El Espíritu Santo lo había tomado y él le estaba dando un mensaje donde estaba hablando el mejor inglés de la vida. Un jíbaro que no sabía ni escribir su segundo apellido, aleluya. Un día también, aleluya, él tenía, ¿verdad? Usted sabe que nosotros por tradición, pues, aleluya, asisten los padrinos.
Y él tenía un padrino que su hijo estaba, aleluya, en el ejército y estaba en el área de allá de Afganistán, Israel, esas áreas allá. Y él dice que su papá, ese señor que era su padrino, enfermó a tal manera que ya mandaron a buscar a su hijo. Y un día él pasando por la casa dijo, yo puedo orar por padrino. Y dijo, claro que sí. Dice que empieza a orar, aleluya, por él. Y empieza a orar y orar y orar. Pero de momento, aleluya, cuando se termina el acontecimiento, le dice el hijo, aleluya, de su padrino, dice, oye, te voy a preguntar una cosa, ¿dónde tú has aprendido a hablar hebreo? Aleluya. Y él dice, yo no sé hablar hebreo. Dice, ¿cómo tú me vas a decir que no sabes hablar hebreo? Si tú estabas orando por mi papá y estabas hablando el hebreo más perfecto que se puede escuchar. Y no solo eso, sino que me estabas hablando a mí, aleluya. Me estabas dando una palabra a mí. Amado, eso es el Espíritu Santo de Dios. No te estoy hablando de lo que pasó allí solamente en Pentecostés. Te estoy hablando de estos tiempos, aleluya. Otro testimonio que siempre a mí me impactó fue de el Jack ante la presencia del Señor evangelista Alexis Santiago. Dice que él se encontraba predicando en la China, siendo interpretado. Él hablaba y lo interpretaban, aleluya. Pero en un momento dado el intérprete se cayó, aleluya, y dejó de interpretarlo. Él no entendía lo que pasaba, pero él siguió predicando. Cuando él hace el llamado, amado, en su propio idioma, lo habían dejado ya aleluya, de interpretar. Todos aquellos chinitos pasaron al frente para que oraran, aleluya, y empezaron a adorar al Señor. Y él le preguntaba al intérprete, ¿qué pasó? Tú me dejaste de interpretar. Le dice, lo que pasó es que tú estás hablando, aleluya, el mandarín más perfecto que nadie pudiera estar hablando, amado. Eso es poder de Dios, eso es Espíritu Santo, aleluya. Pero ¿sabes cuál es el problema, amado? Aun cuando la palabra en Génesis 1:2 nos enseña que ese Espíritu Santo estaba desde la fundación de los tiempos. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabes cuál es el problema? Aun cuando la Biblia dice esto otro, donde el profeta Joel 2:28 al 29 dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Por si acaso creían que era más que para los libres o los que tenían las provincias y todo, no dijo, hasta para mis siervos y los siervos y las siervas, refiriéndose a aquellos, aleluya, que servían dentro de la, aleluya, de la hacienda y de todos estos lugares. En otras palabras, es para todos. Pero aún la Biblia diciéndome eso, amado, hay gente que no está anhelando la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Hay gente sentada en las iglesias, amado, buscando un lugar de entretenimiento, buscando un lugar donde lo traten bien, buscando un lugar donde las cosas sean bonitas, donde haya un grupo que cante lindo. Hay gente, aleluya, que está sentado en las iglesias, pero son muertos vivientes. ¿Sabes por qué? Porque si no tenemos a ese Espíritu Santo de Dios, si no anhelamos sus caricias, si no anhelamos la serie de cosas que vamos a hablar en esta mañana, amado, estamos vacíos, aleluya. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que creemos que esto es para el que predica bonito. Creemos que el Espíritu es para el que predica elocuente. Creemos que esto es para el evangelista internacional o el misionero, aleluya. Pero se nos olvida que Joel, en una profecía cumplida en el día de Pentecostés, donde aquellos 120 buscaban la presencia del Señor, porque Jesús sí le dijo, yo los encomiendo y van a ir a predicar el evangelio. Pero para que los demonios se les sostengan, para que la gente sea libre, para que ustedes sean guiados bajo toda verdad, necesitan ser revestidos del Espíritu Santo. Y por ese mandato, aquella dice la palabra que mientras aquellos 120 estaban, de momento como un viento recio,
Hay otras vertientes que quieren decir nosotros revolú de gente. Hay gente que quiere decir que su espíritu no es otra cosa más que, aleluya, solamente Dios con otro nombre, amado. Pero yo te lo voy a aclarar ya mismo. Pero lo que yo sé que la palabra sí me dice, amado, que allí había un chorro de hombres comunes y corrientes. Y que de momento un Pedro, que más Pedro no podía ser, amado, como es una piedra, rosca, guayosa, si es que esa palabra existe, raspa. Mire, me fui un ratito con la familia para la playa ayer. Después de retiro y todas esas cosas que estuve un ratito, ¿verdad? Porque ya las clases van a empezar. Y dentro de la playa habían piedras, amados. Y por más que esas piedras pueden ser lisas, por las mismas corrientes, créanme que duelen cuando usted las pisa de repente. No estoy hablando de esas piedras de construcción que tienen unos picos así. Estoy hablando de piedras casi lisas. Créanme que duelen. O sea que la actitud de Pedro dolía muchas veces, amado. Pero de momento dice la palabra que mientras estaban, y eso usted lo ve en el libro de Hechos al principio, amado, mientras estaban allí de momento como un viento recio, dice que se le presentaron como lenguas como de fuego sobre su cabeza. Y de momento aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellas personas que estaban en aquel lugar, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y usted dice, pues, hay gente en las fiestas de Pentecostés, había gente de muchas de las naciones alrededor, ¿verdad? Despatriados que se acercaban, que habían aprendido otros idiomas, que habían crecido en otros lugares. Eso podía ser común y corriente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Dice la palabra que alguien por allí dijo, oye, pero yo no entiendo por qué esta gente... Y yo le voy a añadir lo que en el contexto cuando teológico y se estudia, se entiende qué es lo que pasaba allí. Lo voy a añadir como parte de la conversación de aquel que escuchó. Aquella gente común y corriente que no son de letras, que no son ningunos eruditos, están hablando maravillas en nuestro propio lenguaje. Aleluya. Estarán ebrios, estarán borrachos, porque cuando el hombre no entiende de dónde viene algo, le echa la culpa a cualquier cosa. Pero de momento se levantó el rocoso, el difícil, aleluya, el que había negado el maestro. Y dijo, no, espérate, varones Galileos, escúcheme en un momento. Lo que está pasando aquí no es que estamos borrachitos, mire la hora del día, todavía no es tiempo para eso. Lo que está pasando aquí es simplemente que muchos años atrás un profeta dijo que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y lo que aquel profeta dijo, hoy lo están viendo sus ojos. Aleluya. Tan así que un Pedro que no era de letra estaba dándole cátedra de tal manera que miles se convirtieron, amados. Porque Pedro era bonito, porque Pedro caminó con Jesús. No. Porque Pedro se había revestido del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, puedes alabar a Dios. La Biblia, amado. La palabra del Señor. Jesús mismo promete a ese Espíritu Santo y habla de su importancia. Parte de los versículos que leímos en capítulo 14. Pero en el 16 y el 17 dice que Jesús rogará al Padre y os dará otro consolador. Jesús le está diciendo, es necesario que yo me vaya, y ellos no podían entender, aleluya, esto. Pero es necesario para que Él esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí hay una gran diferencia, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a usar el profeta, cuando Dios iba a usar el hombre de Dios, el Espíritu Santo lo revestía, lo utilizaba, aleluya, pero ya.
No hacía morada en él, estaba con él, pero no vivía en él. Aleluya. Es como el que tal vez es tu conocido, ¿verdad? Que no es lo mismo una persona que tú no conoces que un amigo, ¿verdad? Que no es lo mismo. A veces decimos, no, es amigo mío, porque a lo mejor estudió en la escuela contigo, pero a la hora de verdad no es amigo tuyo, es un conocido tuyo. Amigo es aquel, aleluya, que estuvieron en las buenas y en las malas. Tal vez sí estudiaron, tal vez fue tu vecino, pero sabe tus secretos, sabe tus dificultades, los momentos en que te ayudó, los momentos en que tú lo ayudaste. Eso es un amigo. Pues una cosa era decir, aleluya, el que estaba con ustedes, que el que está en ustedes, aleluya. Entonces Jesús quería que la humanidad experimentara no al Dios que estaba con ellos, sino al Dios que podía habitar en ellos, aleluya. No era para 2 o 3, no era para los apóstoles nada más, pero sí era para todos los llamados, todos los escogidos, aleluya. Y sigue siendo. La Biblia nos da señales, amados, para que entendamos que el Espíritu Santo es Dios. Porque es que tenemos que entender esto primero. Su divinidad y unidad con el Padre y el Hijo, amado, la tenemos que entender. En Mateo 28, 19, y aunque muchos digan, ¿verdad?, que este versículo, esta parte última del versículo apareció más después en otras, aleluya, escrituras, se entiende, ¿verdad?, que cuando le añaden tal vez estas palabras, lo que querían decir, aleluya, era lo que ya allí implícitamente decía, y es lo siguiente, dice que por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del ¿quién? Del Padre, del Hijo y de ¿quién más? ¿Y cómo los pone la palabra? ¿Como uno superior al otro o los pone como iguales? Los pone como iguales. Queriéndonos decir que tienen la misma autoridad, divinidad que el Padre y que el Hijo. Lo que pasa es que a través de la historia, si es así, el pueblo a veces quería idolatrar. Imagínense si se le presentaba como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo primero que iban a decir que eran 3 dioses. Y se iban a volver de ser monoteístas a politeístas. Pero no, Dios entonces se le aparece al hombre como Dios el creador. Luego envía a la persona de Jesucristo, que es la encarnación de ese mismo Dios. Y luego, aleluya, Jesucristo mismo dice, yo prometo que enviará el Consolador, al Espíritu de verdad. Aquel que sí podrá estar con ustedes todos los días de sus vidas. Al Espíritu Santo de Dios. No es una fuerza, amado. No es el poder de Dios, porque cuando usted va a la palabra, y lo vamos a ver, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo se entristece. Por lo tanto, una fuerza, tú no puedes decir que una fuerza se siente así. Es como si yo fuera al gimnasio, aleluya, y dijera, ay, es que mi fuerza se siente triste porque mira, bendito, se siente triste. No, amado, no hay tal cosa. ¿Sabes qué es el problema? Que el enemigo va a querer que usted y yo no creamos en el Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, lo que el enemigo busca es que no creamos en Dios. Pero mire, aleluya, es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Pero de la forma de entenderlo, amado, es que ellos son 3 personas, pero una misma esencia, son una misma cosa, aleluya. Pero que se ha revelado en 3 personas diferentes, en Dios Padre, que lo vemos como el creador de todas las cosas, pero allí estaba Jesús y allí estaba el Espíritu Santo. Dios Hijo. ¿Sabes una de las cosas y de la forma más fácil de tú saber que Jesús era Dios y sigue siendo Dios? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién perdona pecados? Dios, ¿verdad que sí? Pero ¿y por qué Jesús andaba diciendo, vete, tus pecados te son perdonados? Porque era Dios. ¿Por qué andaba por ahí? Aleluya. Y aquellos se decían, espérate, pero es que el único que perdona pecados es Dios. Exacto, aleluya. Ellos tenían toda la razón, amado, pero no lo podían ver ante sus ojos. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo no es más que un poder a lo Power Ranger o algo así? Pero es que yo sí soy de esos tiempos. Porque cuando el mismo Jesús dijo, es necesario que yo me vaya,
Porque yo estoy aquí presente en un cuerpo humano. Yo puedo estar con Israel hablando, pero no puedo estar allí con Leonardo. No puedo estar con Cintia. Es necesario que yo me vaya. ¿Sabes por qué? Porque Él estará con todos nosotros. Porque Él se presentará en este mundo con la omnipresencia de Dios, que estará en todo lugar a la vez, en todo tiempo. Estará contigo, pero también estará contigo. Aleluya. Y no solo eso, sino que escuche este mensaje en esta mañana. Si a usted le cabe una duda, usted va a salir de aquí queriendo al Espíritu Santo de Dios en su vida. Dice en Corintios 2, 13 y 14 que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y aunque la palabra Trinidad no es una palabra que está en la Biblia, sí especifica y define lo que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allí el mismo apóstol está poniendo bajo el mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No a uno como mayor al que el otro, porque son una misma esencia. Si usted lo quiere ver, imagínese que hay un punto donde salen 3 hilitos y están ellos conectados. Son una misma cosa. Un mismo ser. La palabra también me dice en Hechos 5, 3 y 4 que Ananías, dice Ananías, ¿por qué está lleno? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Tú le puedes mentir a un poder. Tú le puedes mentir a una energía. Si la energía no tiene conciencia, la energía no tiene pensamientos. Aleluya. Por tanto, los apóstoles sabían. Para ellos era lógico, para ellos era algo que era obvio, que el Espíritu Santo era una persona. Era esa persona que Jesucristo estaba lleno y les había prometido que ellos lo recibirían. Cristo, amado, ante un ministerio poderoso donde tuvo muchos seguidores, llegó el momento de decirle y recalcarle a sus discípulos sobre todo, yo voy a ser crucificado, yo voy a ser entregado, pero esto es necesario. Y cuando Jesucristo, yo quiero que usted entienda que cuando Jesucristo es crucificado, amado, y es enterrado en la tumba, uno de los sentimientos que valga la redundancia, que sintieron aquellas personas fue el abandono. Fue que las esperanzas se le fueron al suelo porque aquel que habían seguido se lo crucificaron y se lo metieron en una cueva. Y ellos no habían entendido que eso era necesario, amado, en muchas vertientes. Primero era necesario porque Él cargó nuestros pecados, amado, en la cruz del Calvario. Y para que Él pudiera resucitar, que era lo que lo hacía grande, pues tenía que morir primero. Pero aún ellos no entendieron porque Jesús resucitó, tuvo un tiempo con ellos, pero partió a los cielos. Tan así que dice la palabra que mientras ellos le veían perderse en una nube, allí había un varón que se entiende que era un ángel que le dijo, ¿por qué usted es tan triste si así como le vieron ir, deberán venir? Y no solo eso, Jesucristo no se fue como el ladrón que va y se roba y no te dice nada, ni que llegó ni que se fue. Jesucristo le dijo, ¿sabes qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiese dicho, voy a preparar morada. Entonces, entendiendo todas estas cosas, mi amado, no se me pierda. Cristo predica un mensaje de verdad relacional con el ser humano, de tú a tú. Pero pasa esta responsabilidad de acompañar al creyente al Espíritu Santo de Dios. De tal manera que Jesucristo en un momento le dice, ¿sabes qué? Este mensaje, esto que yo les he predicado, ¿quién se lo va a recordar? El Espíritu Santo de Dios. Porque le va a hablar a ustedes de mí. Y ahí es que voy, amado, que si usted o yo no creemos en el Espíritu Santo, no podemos decir que creemos en Dios. En Jesús y muchas veces no en Dios. Y te lo explico de esta manera. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y habló del Padre, un momento le preguntaron, y le dijeron, enséñame al Padre y nos bastará. Mas sin embargo Jesús, ¿qué le contestó? Yo creo que todos lo pudiéramos decir a coro.
Pues es que he estado con ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Que para conocer al Padre, ¿a quién hay que conocer primero? A Jesús. Pero la cosa no se queda ahí. Depende de cómo usted lo quiera ver, se complica o se facilita. Porque imagínese ahora que Jesús estuviera en Jerusalén por allá y yo aquí en Puerto Rico. Yo quiero conocer a Dios y me dicen, pero tienes que conocer a Jesús primero. No, pero es que yo no tengo chavos para ir para Jerusalén. Ese viaje debe salir carísimo. Y yo no voy que a un loco por ahí se le zafe un tiro de eso y hasta ahí llegué. Y llegué y no conocí a Cristo. Y menos entonces a Dios. Entonces Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a solucionar esto. Yo voy a estar un tiempito aquí en la tierra. Yo voy a establecer mi reino. Yo voy a establecer mi palabra. Yo voy a establecer mi amor. Yo voy a establecer la única verdad, la única vida, el único camino para llegar a Dios. Pero me voy y te envío al Consolador. ¿Y ese quién es y con qué se come? Ese espíritu de verdad que habla en la palabra y en los versículos que leímos. Jesucristo dijo que para conocerlo a Él, para saber lo que Él enseña, porque tal vez aquellos estaban con Jesús y se acuerdan de las enseñanzas de Jesús. Pero ¿y nosotros qué? Yo no estaba con Jesús, yo no pude caminar con Jesús, aleluya. Y ahora, ¿cómo voy a conocer al Padre, aleluya? ¿Qué remedio tengo? ¿Cómo voy a hacer? Si Jesús se fue de este mundo, nací más de 2000 años más tarde, aleluya. Con un libro. No es que eso no es suficiente para mí. Por eso es que nosotros tenemos, aleluya, un eslogan medio trillado, pero es tan cierto. Que la Biblia es el único libro donde cuando tú te sientas a leerlo, aleluya, el autor está junto ahí contigo. Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que inspiró a hombres y mujeres a vivir una vida que fue plasmada aquí. Entonces cuando Jesús, aleluya, habla a sus discípulos, le dice, ¿sabes qué? Este Espíritu les hará saber mi verdad. Porque Él le hablará las cosas que yo le dé para que hablase, que de mí de por sí vienen del Padre, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a Jesús? Para conocerme a mí, tienes que conocer al Espíritu Santo. Pero para conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús. Así que para conocer a Dios, tienes que conocer al Espíritu Santo. No se me perdió, ¿verdad? Entonces hay de aquellos que no creen en el Espíritu Santo de Dios, amado. Porque hablarán de Jesús. Mire, vamos a usar la razón un poquito aquí. Que es una de las cosas que nuestros amigos allá se equivocan de Jesús. Usted sabe cuáles son los que... Y con la sombrita y todas esas cosas. Que es una de las cosas que más se equivocan. Primero, ¿de quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Ya a la soltar negaste el que te habla de Cristo. Así que, ¿por qué ustedes creen que ellos tienen una imagen equivocada de Cristo? Porque le hicieron así al Espíritu Santo. Y si tú le haces así al Espíritu Santo, que es el que te enseña toda verdad, jamás y nunca vas a poder conocer quién es Jesús. Y mucho menos al Padre. Como diría el americano, you got it. Ya estoy listo para las naciones, puedo predicar en inglés. Mire, mi amado, es tan fácil como que 1 más 1 es 2. Así de fácil. Queremos conocer a Jesús. Queremos sentir que caminamos con Jesús. Mire, amado, es tan importante que conozcamos al Espíritu Santo que la misma palabra nos enseña. Cuando Jesús, aleluya, le aparece allí a Tomás. Tomás estaba diciendo, yo no creo eso que ustedes dicen. Yo no creo eso que ustedes me cuentan. Yo tengo que verlo para creer. Y dice que cuando se apareció a Jesús así, le dijo, Tomás, mira mi costado, mete tu mano allí. Tomás no tuvo que meter su mano. Me imagino que allí cayó de rodillas y dijo, verdaderamente eres tú, aleluya. Pero Jesús le dijo algo, no lo dejó así. Dice, tú viste, tú creíste porque viste. Más bienaventurados los que no vieron. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú viste a Jesús?
Pero has creído en Él, ¿verdad que sí? Eres bienaventurado. Eres bienaventurada. ¿Qué es eso? Eres dichoso. Eres algo diferente, aleluya. Eres algo especial, aleluya. Y esa es la experiencia, amado, que el Espíritu Santo de Dios nos lleva. Nos lleva a entender quién es Jesús. Nos lleva a entender quién es Dios, aleluya. Pero no podemos andar por esta vida, amado, viviéndolo como si el Espíritu Santo no fuera real. Como si el Espíritu Santo no fuera importante. Como si fuera una gabardina que tú la cuelgas allí y la usas cuando necesitas. No, amado. El Espíritu Santo no es la varita de Harry Potter, aleluya. Yo lo siento mucho. Que algunos la cogen y lo quieren sacudir a ver qué pasa cuando necesitan de Él. No. El Espíritu Santo es algo que Jesús envió para que habitara en nosotros. Así que cuando tú lo recibiste, sigue estando en ti. Tú decides si, aleluya, lo pones en gozo o lo contristas, aleluya. ¿Sabías eso? Desde que empezó a habitar en ti, no es como que, puf, ahora me voy cuando tú te portas mal. No, está ahí. O está contentito o está contristado. Porque lo que Dios da no lo hace para quitarlo para atrás. Mire, amado, cuando Jesucristo se presenta en este mundo, Él sabía que algo escrito no iba a ser suficiente. Por eso envía a su Espíritu Santo que a través de la palabra nos revela quién es Él. Pero ese Espíritu Santo, amado, a su vez, tiene una propia personalidad, que es la que nos indica y nos dice, yo soy una persona. Dice la palabra del Señor en 1 Carta de Corintios 2, 10 al 11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amado, porque el Espíritu piensa y el Espíritu Santo conoce. Alaba. No está seguro de que es una persona todavía. Bueno, pues espérame. El Espíritu Santo también siente. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. En ningún lado me dice, no lo botes de tu vida, Él se va a ir. No, dice, no lo contristes. ¿Sabe por qué Él va a seguir habitando en ti? Porque el día de la venida del Señor, esa es la campanita en tu corazón que va a decir, que yo estoy aquí, ¿se va o no se va con el Señor? Y si Él estuviera por ahí en otro lado, no sabe nada. No sabría si tú te vas o no te vas, o yo me quedo o no me quedo. Por eso Él va a estar ahí. Pero si cuando el Señor pase lista y le pregunte, vamos a decirlo a esa porción o el Espíritu Santo dentro de ti, y le diga, Espíritu Santo que está dentro del pastor Domingo Torres, ¿estás feliz o estás contristado? Y si el Espíritu Santo, mira, amado, esta es mi interpretación, pero si el Espíritu Santo dice estoy contristado, pues no voy para ningún lado. Porque viví una vida contristándolo, viví una vida entristeciéndolo. ¿Y quién, aleluya, que usted vive la vida entristeciéndolo, va a ir con usted para un lugar mejor? Aleluya. ¿Entendimos? Se lo explico de otra manera. No contristéis al Espíritu Santo. Y si hemos sentido que lo hemos contristado, pues mire, amado, vayamos ante la presencia del Señor y diga al Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, lávame. Espíritu Santo, acércame a Jesús. Espíritu Santo, acércame a Dios. Espíritu Santo, ay, sáname. Espíritu Santo, ay, oh, poderoso Dios, Espíritu Santo, saca de mí lo que tengas que sacar. Me encontraba, aleluya, ayer en el retiro del cuerpo ministerial y allí uno de los pastores llevó a 2 jóvenes que se habían reconciliado con el Señor en su congregación y los llevó allí para que supieran lo que era bueno. Y uno de esos jóvenes, amados, cuando estamos en el cerco de oración, aleluya, él dice, pues mi petición es la siguiente.
Yo quiero que Dios siga obrando en mí, que Dios saque todo, que Dios saque aún los pecados ocultos, aleluya. Eso no lo hace alguien que fue tocado por una persona o por un mensaje bonito o por algo elocuente. Eso lo hace alguien que fue tocado por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, que vino, aleluya, a convencernos de pecado, aleluya. Qué valiente ese joven cuando dijo, aleluya, como el salmista. Perdóname aún de aquellas cosas que me son ocultas, aleluya. Mientras tú y yo a veces no nos atrevemos a pedirle perdón por lo que sabemos que hicimos mal. El salmista decía, mira, aún aquellas cosas que yo ignoro que están mal ante tu presencia, perdóname por ellas. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar al Señor. Puedes alabar al Señor. No solamente el Espíritu Santo, aleluya, siente, sino que tiene voluntad, deseo de hacer cosas. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él que quiere. El Espíritu te da a ti, me da a mí, si Él quiere. Y el deseo es solamente una cosa, que viene porque por la razón. Pero el animalito de casa, aleluya, él viene bien contento y me lame y me brinca encima, sí, porque tú todos los días le echas comida. Porque tú todos los días te lo echas encima y lo abrazas. Pero si tú le haces eso a una persona, hay personas que no le importa que todos los días les des comida, que todos los días lo abraces y todos los días le hagas cookie, igual te dan la puñalada por la espalda porque en su razonamiento eso es lo que quieren. Pero el animalito se acostumbra a eso, le gusta y está contigo. No porque tú seas bueno, es por lo que le das a él. No porque tú lo merezcas, es por lo que le das a él. Mas sin embargo el Espíritu Santo te da o quita, aleluya, por cuanto él tiene el deseo de hacerlo. Puedes alabar al Señor. Por eso estamos hablando de una persona. No estamos hablando de cualquier fueguito extraño por ahí. Amado, el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26-27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Escucha, mire qué importante es tener al Espíritu Santo. ¿Nos ayuda a qué? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces no sabemos ni qué decirle al Señor, amado, ni cómo orar. Mas sin embargo, dice la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de quien, de Dios, intercede por quienes, por los santos. Aleluya, puedes alabar a Dios. Ese es el que cuando tú vas ante la presencia, aleluya, y no te salen palabras, y a lo mejor lo que te salen es solamente lágrimas, dolor de la traición, dolor de la pérdida, dolor de la enfermedad, dolor de que se te fue la fe al piso. Dice la palabra, amado, que ese espíritu que habita en ti, ese espíritu que es santo, ese espíritu que es Dios, intercede. Se pone por ti, se pone a favor de ti, para hablarle al Padre en el nombre de Jesús que tú le necesitas, que tú te estás muriendo, que tú estás desesperado, desesperada. ¿Qué sería de nosotros sin ese Espíritu Santo? Triste aquel que no cree en Él. Triste aquel que se pasa contristándolo. Triste aquel, aleluya, que se pasa poniéndolo en poco, aleluya. Porque es que a veces creemos que como Jesús no está aquí físicamente, pues nos podemos esconder de Él. Pues sí, Jesús, ahora digo Jesús, el de Carol. Pero el otro Jesús de Carol, porque primero es Jesús, hijo de Dios, y después Jesús, su esposo. Si Jesús, yo le debo, no sé, $20. Yo llego a la iglesia y me asomo y veo que Jesús está ahí, pues me voy. Porque no quiero verle la cara porque le debo 20 pesos que no tengo. Y hay gente que es así.
Hay gente que se cree que como no ve la persona física de Jesús, se puede esconder de Jesús. Pero lo que no sé yo, aleluya, es que Jesús no estaba, pero a mí se me olvidó que Carol era la esposa de Jesús. Y Jesús llama, y Carol viene y llama a Jesús, mira, aquí está Pastor Domingo que te debe 20 pesos, ven para acá, que necesitamos ir a comer. El trabajo que en esta historia, así que usted se ríe, hizo Carol, es lo que hace el Espíritu Santo. Ese siempre está. Ese nunca falta. Ese te podrás esconder cuando el amado, cuando el salmista dijo: me iré a lo profundo, me iré a las alturas, a lo ancho, me esconderé debajo de las piedras, pero aún allí estás tú. ¿A quién hablaba? Hablaba del Espíritu Santo, amado. Te estaba haciendo entender que muchos años después ese Espíritu iba a descender sobre cada vida, sobre cada carne, y tú no te ibas a poder esconder de él. Aleluya. Y aunque esto me dé un cantazo fuerte a mí, también se lo va a dar a usted. Y es que cuando usted hace las cosas bien, el Espíritu Santo está ahí. Cuando usted hace las cosas hermosas, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Cuando usted aleluya, le da comida al que lo tiene, el Espíritu Santo de Dios está ahí con usted. Cuando usted le da abrigo al que no tiene, el Espíritu Santo de Dios está ahí con usted. Ah, pastor, pero eso está muy bien. Espéreme un momento. Cuando yo voy a la iglesia y adoro al Señor, sí, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Pero usted sabe cuándo también está ahí. Cuando yo decidí no orar ese día. Cuando yo flaqueé ante la tentación y pequé, el Espíritu Santo también está ahí. Cuando yo ofendí a mi hermano, mentí, herí, ahí también estaba el Espíritu Santo. Lo que pasa es que entonces se empieza a contristar, porque empieza a decir: así no son mis hijos. Así yo no los llamé a esto. Entonces tú y yo tenemos una de dos decisiones, amado. O vivimos una vida haciendo lo mejor para no contristarlo, lo mejor posible, porque perfectos no somos. O como otra gente que a sabiendas hace lo malo, sin importar que un día hayan conocido de Dios, sin importar que se sienten al lado de usted en una iglesia a adorar al Señor. Ese Espíritu Santo, aleluya, que quiere interceder por usted, es porque siempre está a su lado y conoce su corazón, conoce mi corazón. Él conoce tus tristezas. Y el problema aquí no es que Él conozca o no conozca, el problema es que nosotros lo ignoramos, amado. El problema es que nosotros, y yo le voy a hacer una pregunta que hice hace mucho tiempo atrás: ¿cuántos cuando van a oración, aleluya, anhelan los dones del Espíritu Santo? No me conteste. ¿Cuántos cuando oran ante la presencia del Señor le dicen: Señor, yo quiero hablar en nuevas lenguas? Señor, yo quiero discernimiento de espíritu para ver los charlatanes y reprenderlos en el nombre de Jesucristo cuando digan que son de Dios y no son de Dios nada. Yo quiero discernimiento de espíritu para cuando venga alguien a decirme, aleluya, de la iglesia, que se le ha dado un consejo de que se vaya para otra iglesia, yo decirle: ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Una vez le dije a una persona: si alguien por ahí te dice que te cambies de iglesia, esa persona es del mismo diablo. Porque yo ando por ahí diciendo a la gente: mira, vente para mi iglesia mejor. O vete para la de fulano mejor. Allá te pasan la manita. Allá no le importa lo que hagan. Allá no se preocupan por ti. No te preocupes, no se te van a meter en la vida. ¿Cuántas cosas podrán decirte? Allá tienen guagua y te buscan. Te adoramos, Jesús. ¿Puedes adorar al Señor? ¿Sabes qué también hace el Espíritu Santo, amado? Nos guía y también nos envía. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. En Hechos 6 al 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Qué es el Espíritu Santo, amado? No es otra cosa que la brújula moral del cristiano. Pero no solamente moralmente hablando, sino la brújula intelectual, la brújula de sabiduría, la brújula de decisiones. Aleluya. ¿No te ha pasado que a veces has tratado de tomar una decisión? Has tratado de encajonarla como tú creas. Has tratado de ponerla bonita, aleluya, para decir si Dios está aquí y hay algo en tu corazón que te inquieta. No puedes dormir por las noches. No puedes estar tranquilo. Pierdes el apetito porque el Espíritu empieza, aleluya, a moverse dentro de ti, a decirte, no es mi voluntad, aleluya. No es lo que quiero para ti. Me contaba Lorena camino aquí, amado, que había una joven, aleluya, que sus planes luego de estudiar medicina era hacer una especialización. Pero Dios un día le habló y le dijo, no, lo que quiero es que te dediques a la maternidad. El problema era que ella no tenía hijos, porque su foco era hacerla profesional. Luego que tiene 3 hijos, que entendió, y lo entendió muy bien, ¿verdad? Ya cuando la última nena, la más chiquita, iba para la escuela, dijo, pues ahora puedo ir a estudiar lo que quería estudiar. Y Dios le dijo, porque eso es lo que yo quiero para ti. Dice la palabra, amado, que hay caminos que para el hombre parecen camino de bien, pero su fin es fin de muerte. Pero la única seguridad que nosotros tenemos es que tenemos los oídos espirituales prestos a escuchar cuando el Espíritu Santo te dice, a ti te parece bonito, pero es fin de muerte. A ti te parece lindo, pero a mí no me parece, porque yo he visto todas las cosas y no es el camino que tengo para ti. ¿Puedes alabar al Señor? Amado, quiero leer los mismos versículos para ir terminando, pero en nueva traducción viviente de los que leímos al principio. Dice la palabra del Señor en ese capítulo 16 de Juan, del 7 en adelante. En realidad es mejor que para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién es que convencerá? El Espíritu Santo. Dice, el pecado del mundo consiste que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo porque todavía el Espíritu Santo no los había preparado. Todavía el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y hay cosas, amados, que solamente llenos del Espíritu Santo es que podemos resistirlas. Y dice, aleluya, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Y Jesucristo había dicho anteriormente que yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mi verdad. Por lo tanto, Jesús está diciendo, Él los guiará ¿a quién? A mí. Ustedes me conocerán a mí a través de Él. Dice la palabra, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba. ¿De quién? De mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío.
Por eso les dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Que Él está diciendo, tú conoces al Padre cuando me conoces a mí. Y tú me conoces a mí cuando conoces al Espíritu Santo de Dios. Amado, yo quiero que como iglesia tú y yo entendamos algo. Dios no está buscando la gente que canta bonito. Dios no está buscando la gente que tenga fuerzas como Superman y se pueda tirar los proyectos físicos y de verdad y de estructura completos en los hombros. No. Dios no está buscando, aleluya, gente casi sobrenatural que se tiren desde por la mañana a predicar por todas las calles de su vecindad, del pueblo, y llegue hasta las tantas de la noche, aleluya, y al otro día lo mismo, predicando y predicando y predicando y predicando. No, Dios no, eso es lo que busca. Dios no busca superhéroes. Dios no está buscando tampoco gente que tenga todos los recursos económicos, que puedan dar ofrenda, amado, que pasen las 3 y 4 cifras por ahí. No, Dios no está buscando eso. ¿Sabes qué Dios está buscando, amado? Gente sencilla, pero llena del poder de Dios. Gente que entienda que por sí sola no puede, pero llena del poder de Dios, amado. Porque el que está lleno del poder de Dios no ve que tiene poco, sino que eso poco, esos panes y esos pocos peces se pueden convertir en el alimento de multitudes. Aleluya. Esos llenos del Espíritu Santo de Dios ven que a lo mejor el talento que ven chiquitito y pequeño y que no hace mucho, aleluya, va a ser la vía, va a ser, aleluya, la herramienta que Dios va a utilizar para que muchos entiendan que hay un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que viene pronto, aleluya. Puedes alabar al Señor. Dios está buscando gente sencilla que entienda, aleluya, que por sí solo no pueden y necesitan al Espíritu Santo de Dios. Gente real, amado, que diga, ¿sabes qué? Voy a usar a mi esposa porque pues yo me busco el lío con ella, ya ella y yo arreglamos. Gente que sea real y diga, mira, ¿sabes qué? A mí a veces se me hace un poquito difícil amarte. Porque a veces tú no me la haces fácil. Eso es un ejemplo, amado. Pero como yo tengo a Dios por mí, en mi corazón, ese es el único que me ayuda a amarte. Gente real. Gente que ¿qué te estoy diciendo con ese ejemplo macabro que usa mi esposa? Es gente que diga, yo no puedo solo, pero cuando el Espíritu Santo está en mí, yo puedo amar a Israel, yo puedo hablar a Wilmariel, yo puedo amar a Eric, aleluya, aunque seamos diferentes, aunque no nos parezcamos en nada, aleluya. No venga a decir, claro, pastor, él tiene pelo y usted no estoy hablando de eso. Lo importante es que nos una una sola cosa, y es la presencia de Dios. A Dios no le importa que a lo mejor a Pedro le guste evangelizar de tal manera y a mí de esta otra. A Dios lo que le importa es que nos podamos unir y predicar el evangelio a toda criatura con las herramientas que Dios nos entregó. No hay herramientas más malas que otras, solamente hay herramientas que funcionan en una temporada, otras no. Pero cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu Santo, porque Él es el que revela toda verdad, amado, pues todo va a estar bien, porque lo que te dio el Espíritu va a funcionar. Lo que te dio el Espíritu Santo, eso va a trabajar porque te lo dio Él, el que sabe todas las cosas, el que sabe el futuro. Pero ¿sabes por qué a mí me preocupan estos tiempos, amado? Esto va mucho más allá de que se predique un mensaje poderoso y la gente quiera o no pasar el altar o adoren o no adoren al Señor. Esto va mucho más allá de eso. ¿Sabes por qué? Porque hay iglesias que su cultura a lo mejor no es de alabar mucho al Señor, no es de levantar mucho las manos. Pero cuando dicen aleluya, servir, cuando dicen demostrar amor, lo hacen. Porque no es lo que digan tus palabras o lo que puedas proliferar por ahí a otros. No es lo que tus acciones hablan cuando andas en el Espíritu.
Yo he ido a iglesia donde todo el mundo adora al Señor, donde tú dices aleluya y ya es un estruendo grande, pero no le sirven al Señor, no van a evangelizar, no van a servir, no van a la gente que tiene necesidad. Entonces, ¿de qué vale? Estoy haciendo una simple adoración, aleluya, para verme bien, aleluya, cuando me paro en el altar o cuando estoy en el templo, pero mi vida está vacía porque no sé servir, no sé darle al que necesita, aleluya. El que está lleno del Espíritu Santo, aleluya, se abre ante la necesidad de otros sin importar nada, sin importar al que le está sirviendo. Sin importar, aleluya, al que le pidió ayuda. Dice la palabra, si te piden, aleluya, una túnica, dale 2, aleluya. Si te piden caminar con ellos una milla, camina 2, aleluya. Porque tenemos que entender, amado, que nuestra vida sin el Espíritu Santo es como si fuera, aleluya, una carcasa por ahí vacía caminando sola. Cintia, perdóname por esta, pero usted ha visto por ahí un esqueleto de lagartijo algún día, ¿verdad que sí? Usted lo ha visto. Mantiene la forma. ¿Verdad que sí? Y usted sabe que es un lagartijo. ¿O qué era? Usted lo sabe. Pero no quiere decir, si ponemos la definición de que es un lagartijo, porque tiene vida, pues ya no es. Ya era un lagartijo. Hay gente caminando por ahí, amado, que un día fueron cristianos. Sí, pastor, afuera hay muchos. No estoy hablando de afuera, estoy hablando de adentro. Hay gente caminando por ahí que un día alabaron a Dios, que un día dejaron que el Espíritu Santo los guiara, pero empezaron a pasar circunstancias, empezaron a ver al hombre en vez de ver a Dios. Yo le tengo que decir algo, amado. Si usted me mira a mí, se va a perder. Se va a perder. Porque yo soy un ser humano y yo también fallo. Claro, yo tengo una responsabilidad de que usted me vea a mí, no se pierda. Pero créame que si usted se pierde por verme a mí, cuando vaya al Padre, la excusa de que, ay, el pastor que tú me diste ayer, Calvito, aquel Calvito que predicaba, me puse a mirarlo y cuando vi que falló, me escocoté. Pues dijo, el Señor te va a decir, pues, nadie te manda, me tenías que mirar a mí, no mirarlo a él. Ah, pero ¿y él qué? Pues a lo mejor él se reconcilió, a lo mejor él le pidió perdón al Señor y tú todavía cargando que era la culpa del Calvito de allí de Rincón. Las excusas son para quién, para quien las da, ¿verdad? Yo me siento a veces mal de dar excusas. Porque cuando nosotros analizamos nuestras vidas, a veces las excusas fueron porque simplemente no pudimos o no decidimos hacer algo como lo que teníamos que hacerlo. Ay, pero Dios sabe que yo me levanté temprano hoy, mi esposa también. Y me disculpan, ¿verdad? Que llegamos tarde. Pero cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta que algo pudo haber ajustado. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Porque de momento hubo un choque, de momento Dios nos cuide, ¿verdad? O un nene se levantó enfermo, pasan cosas. No estoy diciendo, ¿verdad? Que ahora usted no, yo no voy a ni excusar con el pastor porque me va a decir 2 o 3, no es eso. Pero hay cosas mayores, amado, que las excusas no sirven para nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted toma una mala decisión en la vida, usted no le va a poder echar la culpa ni al pastor, ni al líder, ni al esposo, ni a la esposa. ¿Sabe por qué? Porque adentro usted está ¿quién? Dígalo. El Espíritu Santo. ¿Y por qué no le habló? ¿Y por qué el Espíritu Santo no le advirtió? Ah, porque a lo mejor usted lo tenía que contristado. Y sabes que yo creo que aunque lo tengamos contristado, muchas veces le está gritando, no vayas por ahí, no tomes esa decisión, pero nosotros ¿qué? No estamos escuchando. Jesús dijo, mis ovejas, oyen mi voz y me conocen. Yo espero que aquí las que hayan son ovejas del Señor. Yo espero yo ser una oveja del Señor. Porque si yo dejo de escuchar la voz de Dios, hay algún problema. O estoy sordo espiritualmente o no soy oveja de Dios porque entonces no estoy escuchando la voz de mi Señor.
Ah, pastor, ¿cómo usted escucha la voz de Dios? Bueno, eso es material para otro mensaje, pero lee la Biblia. Ora. Escucha la predicación. Ven a la escuela bíblica. Ven en la semana a los cultos de oración. Ven aleluya, a la lectura bíblica en la semana. Y tú vas a ver cómo Dios te va a hablar. Y tú vas a ver cómo el Espíritu Santo. Hay gente, y voy a usar a mis ancianitos con mucho respeto y con mucho amor. Hay gente que anhelaría estar en la semana aquí. Y no pueden. Porque, ¿verdad? Ya estos de aquí, en la noche no ven. La cajetera está peligrosa. Si usted viene de allá arriba donde viene hermano Mingo, Dios mío. Y aunque venga de aquí a allí, hermano. Pero están ahí anhelando estar aquí todos los días de culto. Porque aprendieron a estar en la iglesia todos los días, no. Lo que aprendieron, amado, es que cuando el Espíritu Santo está en uno, uno quiere estar donde quiera el Espíritu Santo va a hablar. Donde quiera el Espíritu Santo va a hablar. Donde quiera el Espíritu Santo nos va a instruir. Donde quiera que el fuego de Dios está, allí tú quieres estar, aleluya. Mas, sin embargo, algunos podemos. Te voy a decir una cosa, toda etapa de vida es hermosa porque la hizo Dios. Yo me quiero disfrutar cuando llegue viejito, si Cristo no viene antes, cuando llegue así como estas jovencitas de aquí, yo quiero disfrutarme esa etapa también. Aunque no pueda hacer las cosas que hacía antes, yo me la quiero disfrutar porque en cada etapa Dios te ha dado un talento, Dios te ha dado algo para hacer, Dios te ha dado un ministerio para ejercer. Pero ¿sabes qué es lo que yo no quiero? Llegar a esas edades y mirar para atrás y lamentarme que cuando pude hacer algo, no lo hice. Eso sí es triste. Eso sí es pasar, aleluya, una etapa de anciano triste. Cuando tú mires para atrás y digas, yo le pude de servir al Señor en tantas áreas y no lo hice. Eso es lamentarse, pero cuando estas ancianitas hermosas miran para atrás, por eso yo digo, no mires hacia atrás pensando con tristeza, porque en tu tiempo hiciste lo que Dios puso en tus manos. Ahora te toca otra experiencia con Dios. Ahora te toca otra etapa. Ahora eres del ministerio de intercesión. Eres del ministerio de aquellos que claman, de aquellos que sostienen al pastor, al líder, al hermano en oración. De aquellos que cuando tú tocas allí a la puerta de, a lo mejor o abres la cortinita cuando están allí en el hospital, bendito sea el Señor, y tú vienes y que a bendecir, sales tú bendecido. Porque siempre hay una palabra, siempre hay una experiencia de vida con Dios que te cuentan y tú sales como que infladito, aleluya. Esa es mi experiencia, amado, siempre que yo voy a visitar uno de estos ancianitos, aleluya, por la razón que sea, creyendo que yo voy a ir a bendecirlo, salgo bendecido. Porque hay una poderosa presencia en sus vidas, llenas del Espíritu Santo, que cuando hablan, que cuando abrazan, lo que único que tú sientes es a Dios, aleluya. ¿Tú quieres ser así? ¿Tú quieres que la gente cuando te dé la mano, cuando te dé el abrazo, dices que yo siento algo tan especial cuando te abrazo? Es que yo siento algo tan especial cuando tú me hablas, aunque a veces me hables un poquito rough, ¿verdad? Fuerte. Pero yo sé que ese consejo que me estás dando es porque me amas. Es porque en ti hay algo diferente. Que cuando la gente por ahí con mirarte, aleluya, no es mirar lo que te pones, aleluya. No es mirar, aleluya, si estás con corbata o no como yo hoy, ni la chaqueta. Es que vean que en tu corazón hay algo diferente. Es que escuchen que a través de tu palabra, de tus palabras hay algo diferente. Porque imagínate, si yo tuviera la mentalidad que los gente que son llenos de Dios son de cierta manera, pues en Puerto Rico eso es bien difícil. Porque en Puerto Rico somos de muchas maneras. En Puerto Rico hay unos que son más bravitos al hablar, hay otros que son más tímidos, hay otros que tienen una voz gruesa, hay otras que como yo, que bendito. Pero por lo menos va acorde con mi tamaño, ¿verdad? Nosotros tenemos un amigo que es bien alto, así,
prieto, así bien. Tú lo ves y impresiona. Pero tiene una vocecita así. Y en estos días le dije a mi esposa, le voy a escribir, lo voy a molestar, pero dije no. Él está en... estos que trabajan en la defensa de ajá. Así alto con el rifle. Y yo digo, que no hable, porque si habla, ya no va a intimidar a nadie. Aleluya. Tengo un amigo, el amigo, ¿verdad? Que partió. Me dice que una vez estaba en la playa y yo ese tipo así. Musculoso, fuerte, alto. Hasta que habló. Una vocecita así que tú sabes. A lo que voy es, no se me vaya. A lo que voy, amado, es que si yo voy a juzgar un creyente por cómo es, aquí en Puerto Rico es bien difícil. Unos vestimos de una manera, otros de otro, otros nos gustan los lentes así, otros les gustan pequeños, otros les gusta no usarlos, otros, aleluya, les gusta la barbita como a mí, otra como a Eric, otros no les gusta. ¿Qué es lo que nos diferencia entonces? ¿Qué es lo que nos hace que la gente pueda ver a Dios? ¿Qué es lo que hace a la gente que te pregunta en una fila, aleluya, oye, tú eres cristiano, tú eres pastor, tú eres líder, ora por mí? ¿Qué es? El que está dentro de ti. El que habita en ti. Ese que te hace ver diferente ante los demás, aleluya. Que tú dices, pero es que yo soy normal, yo soy yo mismo. No, tú no eres normal, tú no eres cualquier cosa. Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, la gente no te ve a ti, la gente ve a Jesús, la gente ve a Jesús, la gente ve a Jesús, aleluya. Que cada vez que tú hables, sean palabras de esperanza. No hay cosa más fea que ver a un cristiano negativo. No, a mí me gustan los cristianos que aunque estén arrastrándose digan, no, yo estoy en victoria. Y tú sabes que no está en victoria nada, tú sabes que está con 1001 pruebas. Pero su vocabulario es diferente. Y no es positivismo de este barato que nos venden por ahí de decirte, tú puedes, para que tú te lo creas. No, eso no sirve, Israel. Eso se cae. Es el positivismo que habla. ¿Sabes qué? Yo me encuentro tal vez arrastrándome. Yo me encuentro en la enfermedad. Yo me encuentro en esta situación. Pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios está conmigo. Y eso es lo que me hace decir que yo estoy en victoria. Eso es lo que me hace decir, yo le voy a predicar a la gente aunque esté arrastrado. Yo le voy a predicar a la gente aunque yo necesite. Yo voy a abrazar, aleluya, aunque sea yo el que necesite un abrazo. Yo voy a hablar palabras de bien aunque yo necesite una palabra, aleluya. Es el tiempo de entender que el Espíritu Santo es tan necesario, amado, como el agua. No lo contristemos, no lo abandonemos a un lado. A veces creemos, mire, sí, el Espíritu Santo de Dios es santo. Claro que sí. Pero eso no quiere decir que Él no va a hablar con nosotros, ni va a estar con nosotros, porque nosotros a veces le fallamos al Señor, no. Desde el día que reconocimos a Jesucristo, Él está en nosotros, amado. Ahora lo que tenemos que seguir pidiéndole, Señor, límpiame a través de tu Espíritu. Hazme sentir los ríos de agua viva. Cada día que me levanta, hazme entender que tú estás conmigo. Cada día que me levanta, hazme entender que yo no soy, aleluya, tal vez, aleluya, merecedor de esto. Pero a ti te ha placido, pues yo quiero vivir, aleluya, como que soy agradecido por lo que me has dado. Que soy agradecido que hay un espíritu, que tú viniste, aleluya, en forma de hombre a este mundo, aleluya. Que te despojaste de todo. Hay gente que cree que Jesús dejó de ser Dios. No, él seguía siendo Dios, amado, cuando estaba aquí en la tierra. Pero decidió no escatimar, no aferrarse a eso. Y dijo, yo soy Dios. Y yo pudiera allí en la cruz como me decían aquellos, bájate de la cruz y termínanos a todos. Aleluya. Yo me imagino a Jesús diciendo, si ellos supieran que yo me puedo bajar de la cruz, pero estoy decidiendo no bajarme. A la bacera, estoy decidiendo morir por cada uno de ellos. Aleluya. Jesús pudiera decidir no venir otra vez. Él es soberano, no nos debe nada. Pero eso prometió a sí mismo que un día vendría a tomar
lo que le pertenece. Y eso somos tú y yo. Dudarás de ti mismo porque eres de tal o cual manera. Muchas veces pensarás que no eres merecedor porque eres de tal o cual manera. Te digo una cosa, ninguno somos merecedores, pero algo que no se te puede olvidar, que por el amor que Él derramó allí en la cruz del Calvario, Él te ha hecho digno, Él te ha hecho hijo, Él te ha injertado en parte del árbol, aleluya. Eres el pámpano, aleluya. Y Él ha decidido que tú vales la pena. Y Él ha decidido que tú eres su hijo. Y Él ha decidido que tú eres capaz de estar lleno del Espíritu Santo para relucir y darle a otros vida de parte del que da vida en abundancia. Ponte sobre tus pies, iglesia, aleluya. Gloria al Señor. Padre, he predicado tu palabra. Señor, que todo el que escuchó esta palabra, Señor, pueda meditar y ser lleno cada día, Señor, de ti. Padre, te pido que tú los bendigas, Señor, y que tu presencia les acompañe. Señor, te pido, Jehová, que tú te le reveles a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu Espíritu Santo les hable, los ministre, Señor, y les haga ver, Padre, que tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros tenga una relación íntima con esa presencia tuya, con ese Espíritu Santo. Padre, porque necesitamos de ti. Sin ti y lejos de ti, nada podemos hacer, Señor. En el nombre poderoso.